Decía Celia Amorós que es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas y a las personas. La portavoz del Partido Socialista acaba de decir que lo que no se nombra no existe. Esto, trasladado al género, implica que el hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la lengua contribuye a su invisibilización. De ahí la necesidad de hacer un uso del lenguaje que represente a las mujeres y a los hombres y que nombre sus experiencias de forma equilibrada. En España, las actuaciones encaminadas a la eliminación o corrección de los usos sexistas de la lengua estuvieron marcadas por los acontecimientos históricos por los que atravesó el país desde mediados de la década de los 70. Dichos acontecimientos afectaron también a todo el desarrollo de los estudios de género y a la implantación de las primeras medidas y políticas de igualdad, que no verían la luz hasta mediados de la década de los 80, con el primer gobierno progresista desde la instauración de la democracia. La creación en el 83 del Instituto de la Mujer será fundamental para impulsar las actuaciones tendentes a la eliminación de los usos sexistas de la lengua. El primer Plan de Igualdad de Oportunidades en el 88 ya recogía la necesidad de revisar los textos reglamentarios para evitar usos y expresiones que reforzaran actitudes de desigualdad hacia las mujeres. Y en el 89 se publicó el primer folleto y la primera guía para la eliminación de los usos sexistas en el lenguaje. Un trayecto en el que aprendimos, como señala Christian Olivier, que si usamos el lenguaje considerado universal, que es el masculino, hablamos contra nosotras mismas. Debemos a Álvaro García Meseguer la definición de ese error lingüístico debido al sexismo. Es expresado en aquello que cuenta él esta historia, ¿no? Dice: todo el pueblo bajó al río a recibirlos, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños. Así pues, ¿quién bajó? ¿Solo los varones? Por otro lado, diferencias en las que ahora resulta patente la discriminación en este momento, del todo conocidos ya a estas alturas como zorro o zorra, mujer pública, hombre público, verdulero o verdulera, entre otros, o mujeriego, conquistador, que no obtiene en el femenino el mismo valor positivo. Las expresiones cojonudo para lo que sería estupendo y coñazo para lo que resulta pesado o tedioso, que entre otras muchas, además de los adjetivos, los adverbios, los refranes y frases hechas, conforman todo un imaginario de un léxico real que se está utilizando hasta hoy en día. Después de detectar el sexismo en el lenguaje, empezaron a aparecer diferentes recomendaciones para un uso no sexista de la lengua. Desde mediados de los 80, el feminismo avanza en estrategias para combatir tanto el silenciamiento como el desprecio. Y se van perfeccionando las soluciones y redactando las instrucciones nuevas. Hacia el 94 aparece en España el libro Nombra, elaborado por la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer, verdaderamente clarificador y útil. Queremos nombrar el femenino, nombrar la diferencia. Decir niños y niñas o madres y padres no es una repetición, no es duplicar el lenguaje. Duplicar es hacer una copia igual a otra, y este no es el caso. La diferencia sexual está ya dada, no es la lengua quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje es nombrarla, simplemente nombrarla, puesto que existe. Suprimamos entre todas y todos, mujeres y hombres, de una vez y para siempre, las diferencias de género, empezando por el lenguaje. Acostumbrémonos desde ahora a pensar en términos de género, concepto sociocultural, en lugar de hacerlo desde el punto de vista del sexo, un concepto meramente biológico. Sabemos que cuando tengamos una lengua que nos represente, cambiará la realidad. Por eso seguimos adelante. Y no dormimos más a las niñas con cuentos de hadas.
Y les decimos que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Y que, colorín colorado, esta historia no ha acabado. Por eso votaremos a favor de vuestra proposición.